El sol de Querétaro no perdona, es un mazo de fuego que golpea la nuca desde las 6 de la mañana, cuando el cielo todavía tiene ese tono violáceo que precede al polvo. Manuel llegó a San Juan del Río en la parte trasera de una camioneta de redilas, apretado entre bultos de semilla y otros hombres que, como él, buscaban que la tierra les diera algo más que solo cansancio. En su bolsa llevaba apenas unos billetes arrugados y en su mirada, una fijeza que no correspondía a su ropa desgastada. Se presentó en las puertas de El Laurel, una de las unidades de engorda más imponentes de la región. El complejo no era solo un rancho, era una ciudad de metal y concreto diseñada para una sola misión, transformar grano en carne. Desde la entrada, el olor era una mezcla densa de amoníaco, alfalfa fresca y el olor dulce de la melaza que flota en el aire caliente. El capataz, un hombre de piel curtida llamado don Casimiro, lo miró de arriba abajo. «Aquí no buscamos filósofos, muchacho», le dijo Casimiro, escupiendo al suelo. «Buscamos espaldas que no se doblen y manos que no le tengan asco a la mierda. ¿Te apuntas o te sigo viendo la cara?» Manuel no respondió con palabras. Tomó la pala que estaba recargada en la cerca y caminó hacia el corral 14, donde el lodo y el estiércol acumulado de 300 becerros le llegaban casi a los tobillos. Ese fue su bautismo. El ritmo del hierro y el hambre. Los primeros meses fueron un ciclo brutal de desgaste físico. Su labor consistía en el mantenimiento preventivo y la limpieza, la base de la pirámide productiva. Mientras otros jornaleros hacían lo mínimo indispensable para llegar al final de la jornada y correr a la cantina, Manuel observaba el sistema. El rancho era una maquinaria perfecta de logística. Aprendió que un becerro de 200 kilos que llega del sur necesita una dieta específica para adaptarse al clima seco del Bajío. Observó cómo las tolvas distribuían la ración exacta y cómo el más mínimo error en la mezcla de minerales podía hacer que una inversión de miles de pesos se fuera por el drenaje debido a una enfermedad gástrica. Sus manos, inicialmente suaves, se llenaron de ampollas que luego se reventaron para dar paso a callos duros como el cuero de los mismos animales que cuidaba. Por las noches, Manuel no dormía de inmediato. En el pequeño catre de la galera de trabajadores, sacaba una libreta vieja donde anotaba números. Calculaba cuánto comía un animal, cuánto ganaba de peso al día y cuál era el precio por kilo en el mercado local según lo que escuchaba de los compradores que llegaban en camionetas lujosas. La lección del ojo clínico. La verdadera educación de Manuel no vino de los libros, sino de la observación silenciosa entre los barrotes de los corrales. Un día, mientras paleaba alimento, notó que un becerro de la raza Charolais, aparentemente sano, se mantenía ligeramente apartado del grupo. No tenía mocos, no tosía, pero sus orejas estaban apenas un par de grados más caídas que las de los demás. «Ese animal tiene fiebre», le dijo Manuel a Casimiro cuando éste pasó supervisando. El capataz soltó una carcajada. «No digas pendejadas, muchacho. Ese es de los más fuertes de la partida. Sigue paleando». 2 días después, el becerro amaneció muerto por una septicemia que se propagó en silencio. Casimiro no le pidió disculpas, pero a partir de ese día, dejó de mirarlo como a un simple peón. Manuel había desarrollado lo que en el campo llaman ojo clínico, la capacidad de leer el lenguaje silencioso del ganado. El valor del residuo. Manuel empezó a notar algo que los demás ignoraban, el desperdicio. Al final de cada carga de alimento, siempre quedaba una cantidad de grano y forraje en el fondo de las tolvas que se consideraba sucio o insuficiente para las grandes líneas de engorda. También veía cómo los becerros más pequeños, los desechos que no daban el peso estándar para los contratos industriales, eran vendidos a precio de risa a carnicerías locales solo para deshacerse de ellos. Fue ahí donde nació la chispa. Mientras sus compañeros gastaban sus domingos en la plaza de San Juan, Manuel caminaba por las orillas del río, buscando pequeños terrenos baldíos que pudiera rentar por unos pocos pesos al mes. Sabía que para ser dueño, primero tenía que pensar como dueño, incluso si su única posesión era la pala con la que trabajaba. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los cerros de Querétaro, tiñendo el paisaje de un naranja metálico, Manuel se quedó mirando sus propias manos. Estaban negras de tierra y grasa de los comederos, pero por primera vez no sentía vergüenza.
Bajo esas uñas sucias estaba el capital más valioso, el conocimiento absoluto de la base del negocio. El jornalero ya no existía, en su lugar había un hombre esperando el primer error del destino para colarse por la grieta y construir su propio camino. El amanecer en el Bajío tiene una claridad cortante, un frío seco que se mete en los pulmones y te recuerda que la naturaleza no tiene piedad con los débiles. Manuel cumplía su 6º año en el Laurel, pero algo en su interior se había roto, ya no soportaba la seguridad del salario semanal. Cada vez que veía pasar los camiones cargados con ganado de primera, sentía un pinchazo en el estómago que no era hambre, sino impaciencia. Había ahorrado cada centavo, evitando las ferias, las ropas nuevas y los vicios que consumían los ingresos de sus compañeros. Tenía un capital modesto, pero en el mundo de la ganadería, ese dinero era apenas un grano de arena en un desierto de gastos. La oportunidad llegó con el nombre de la partida de los olvidados. Eran 12 becerros que habían llegado en un lote de Veracruz, animales estresados, flacos, con el pelo erizo y los ojos hundidos. El dueño del rancho, un hombre que solo entendía de números rápidos, ordenó venderlos como desecho. Esos animales van a gastar más en medicina y grano de lo que van a dar en carne, sentenció. Fue entonces cuando Manuel dio el paso que cambiaría su vida. Patrón, dijo Manuel, quitándose el sombrero con respeto pero con la mirada fija, yo le compro esos 12. Al precio que le den en el rastro, pero déjemelos pagar en 2 partes. El dueño lo miró como si hubiera perdido el juicio. Manuel, eres buen trabajador. No tires tus ahorros. Esos becerros se te van a morir en las manos. Es mi riesgo, patrón. Solo necesito que me deje usar el corral viejo que está junto al arroyo. El trato se cerró. Manuel se quedó con 12 esqueletos forrados de cuero y una deuda que representaba todo su trabajo de años. La alquimia del forraje. El corral del arroyo era un espacio olvidado, lleno de maleza y cercas caídas. Manuel pasó sus noches, después de su jornada normal, reparando cada poste. Sabía que no podía competir con los grandes comprando alimento comercial, el margen de ganancia se lo comerían las empresas forrajeras. Aquí es donde su observación silenciosa dio frutos. Durante años, Manuel había estudiado la composición de los suelos de Querétaro y la calidad de los residuos agrícolas. Empezó a visitar a los pequeños agricultores de la zona, hombres que sembraban maíz y sorgo a pequeña escala y que a menudo tenían excedentes de rastrojo que terminaban quemando. Manuel les ofreció limpiarles los campos a cambio de ese rastrojo. En una vieja tina de metal, Manuel empezó a experimentar. Mezclaba el rastrojo seco con melaza barata, un poco de urea para el nitrógeno y un ingrediente secreto que había aprendido de un viejo veterinario errante, polvo de piedra caliza de las canteras cercanas para fortalecer la estructura ósea de los animales. Era una dieta de supervivencia convertida en ciencia. Él mismo cargaba las cubetas, hablando en voz baja a los animales, conociendo el temperamento de cada uno. El becerro más pequeño, un suizo cruza que apenas podía mantenerse en pie, se convirtió en su obsesión. Lo llamó el suertudo. El momento de la verdad. Pasaron 4 meses. El cuerpo de Manuel estaba al límite, dormía apenas 4 horas y sus manos estaban permanentemente teñidas por el dulce pegajoso de la melaza. Pero el milagro estaba ocurriendo. Los olvidados ya no eran esqueletos. Bajo el cuidado intensivo y la dieta experimental, los animales habían desarrollado una masa muscular sólida. El pelo opaco se había vuelto brillante y la energía con la que embestían los comederos era la prueba de su salud. Sin embargo, el mercado de Querétaro es traicionero. Justo cuando Manuel estaba listo para vender, el precio del kilo en pie sufrió una caída estrepitosa debido a una sobreoferta de ganado del norte. Sus compañeros en el Laurel se burlaban de él. Te lo dijimos, Manuel. Vas a terminar debiendo hasta las botas. Pero Manuel no se desesperó. En lugar de vender a los intermediarios que llegaban al rancho buscando presas fáciles, cargó a sus animales en un camión rentado y se dirigió a las pequeñas carnicerías de especialidad en la ciudad de Querétaro y hacia los mercados de Tequisquiapan. No vendió ganado de desecho, vendió carne de engorda artesanal, alimentada con grano local.
Convenció a los carniceros de que su carne tenía menos agua y más sabor que la de las grandes naves industriales. La cosecha de la ambición. Al final de la semana, después de entregar el último animal, Manuel se sentó en una banca de la plaza principal de Tequisquiapan. Tenía en sus manos un sobre de papel estraza. Adentro estaba el dinero de la venta. Después de pagar la renta del corral, el transporte y la deuda con su antiguo patrón, le quedaba el triple de lo que había invertido originalmente. No era millonario, ni mucho menos. Pero tenía algo más importante, la prueba de que su método funcionaba. Había descubierto que el secreto de la riqueza en el campo no estaba en tener la mayor cantidad de animales, sino en la eficiencia de la transformación y en saber saltarse a los intermediarios que se quedaban con la tajada de león. Esa noche, Manuel no fue a celebrar. Regresó al corral del arroyo, ahora vacío, y se quedó mirando el suelo pisoteado. Ya no veía solo lodo y estiércol. Veía los cimientos de su primera empresa. Sacó su libreta y, bajo la luz de una linterna, empezó a trazar el plan para comprar ya no 12, sino 50 becerros. El miedo se había ido, reemplazado por una determinación fría. En el aire de Querétaro, el olor a éxito empezaba a mezclarse con el polvo del camino, y Manuel estaba listo para reclamar su lugar entre los grandes señores de la tierra. El capítulo cerraba con una imagen poderosa, Manuel pagando su deuda íntegra ante el dueño de El Laurel. Al recibir el dinero, el patrón le preguntó: ¿vas a querer tu puesto de capataz ahora que se abrió una vacante? Manuel se puso el sombrero, ajustó el ala y sonrió por primera vez en meses. No, patrón. Ahora voy a necesitar que usted me venda ese terreno del arroyo. Tengo planes. El crecimiento no es un camino recto, es una pendiente llena de piedras donde el oxígeno escasea a medida que subes. Para Manuel, el éxito con su primera docena de animales fue solo el boleto de entrada a un juego mucho más peligroso. Ya no era el jornalero que soñaba entre surcos, sino el dueño de Corrales El Triunfo, un terreno que empezó como una hectárea rentada en las afueras de Ezequiel Montes y que, en menos de 5 años, se había expandido hasta devorar las propiedades colindantes. Querétaro se estaba transformando. La industria automotriz y aeronáutica llegaba al estado, y con ella, una nueva clase media y alta que demandaba cortes de carne de una calidad que los rastros tradicionales no podían ofrecer. Manuel lo vio antes que nadie. Sabía que el futuro no estaba en el volumen bruto, sino en la precisión quirúrgica de la engorda. El laboratorio de la tierra. Mientras otros ganaderos seguían usando métodos de hace 50 años, Manuel invirtió su capital en tecnología. Construyó naves con techos de altura controlada para regular la temperatura de los animales, sabiendo que un becerro con calor gasta energía refrescándose en lugar de ganar peso. Pero su verdadera innovación fue el sistema de ciclo cerrado. Manuel dejó de comprar forraje externo. Convenció a los ejidatarios de la zona de Pedro Escobedo para formar una cooperativa donde él financiaba la semilla y el fertilizante a cambio de la exclusividad de la cosecha. Instaló su propia planta de alimentos balanceados dentro del rancho, donde computadoras calculaban la ración exacta de proteínas y carbohidratos según la etapa de crecimiento de cada lote. En su oficina, una estructura de vidrio y acero desde la que dominaba la vista de sus corrales, Manuel ya no vestía de mezclilla sucia. Sus camisas eran de algodón fino, pero siempre mantenía las botas puestas. En las paredes no había cuadros de arte, sino mapas satelitales de sus tierras y gráficas de la bolsa de Chicago. Manuel había entendido que el precio de su ganado se decidía tanto en los corrales de Querétaro como en las oficinas financieras del otro lado de la frontera. El asedio de los grandes. El éxito de Manuel no pasó desapercibido. Los grandes grupos ganaderos del norte, aquellos que movían decenas de miles de cabezas, empezaron a ver con recelo al muchacho de la pala que estaba acaparando los mejores contratos con las cadenas de autoservicio del centro del país. Intentaron asfixiarlo. Primero, comprando las rutas de transporte que Manuel utilizaba. Luego, presionando a los proveedores de suplementos vitamínicos para que le negaran el servicio. Fue la prueba de fuego de su carácter. Una tarde, 3 hombres de traje oscuro y acento norteño llegaron a su oficina sin cita previa.
Don Manuel, dijo el líder, un hombre con un anillo de oro macizo en el anular, tiene un rancho muy bonito. Pero este negocio es para gente con más espalda. Le traemos una oferta para comprarle el triunfo. Es más dinero del que verá en 3 vidas. Acéptelo y retírese a disfrutar a su familia. Manuel se recargó en su silla, mirando a través del cristal a un lote de Angus que estaba entrando a la báscula. El problema, respondió con una calma que erizaba la piel, es que ustedes ven animales y dinero. Yo veo un sistema. Y mi sistema no está a la venta. Si quieren mi mercado, van a tener que pelearlo kilo por kilo, y les advierto, mis animales convierten mejor que los suyos. La crisis del agua y la redención. El crecimiento trajo un desafío que el dinero no podía resolver fácilmente, la sequía. Querétaro enfrentó uno de los años más secos de su historia moderna. Los pozos empezaron a bajar de nivel y el precio del grano se disparó. Muchos ganaderos empezaron a malbaratar sus animales por miedo a que se murieran de sed. Manuel, en lugar de achicarse, redobló la apuesta. Implementó un sistema de recolección de agua pluvial y tratamiento de residuos que era único en la región. Usó el estiércol de sus miles de animales para producir biogás y fertilizante orgánico, el cual vendía a los mismos agricultores que le proveían el grano. Lo que para otros era un residuo sucio, para Manuel era una fuente de ingreso secundaria que mantenía a flote el rancho durante la crisis. Fue en este periodo cuando Manuel dejó de ser solo un empresario para convertirse en un líder. No despidió a ni uno solo de sus trabajadores. Si yo como, ustedes comen, les dijo en una reunión bajo el sol abrasador. Esa lealtad se convirtió en la columna vertebral de su imperio. Sus empleados cuidaban cada animal como si fuera propio, sabiendo que el patrón era uno de los suyos, alguien que sabía lo que era tener hambre bajo ese mismo sol. El salto al millón. Al final de este capítulo, la fortuna de Manuel ya no se contaba en billetes guardados en sobres, sino en activos, tierras y una marca que era sinónimo de excelencia. Había logrado lo imposible, integrar la cadena desde la semilla hasta el plato. Una noche, mientras revisaba los estados financieros que confirmaban que su patrimonio neto había superado las 8 cifras, Manuel salió a caminar por los pasillos de los corrales nocturnos. El silencio solo era roto por el rumiar rítmico de miles de animales. Se detuvo frente a un lote de becerros jóvenes y, por un momento, recordó a El Suertudo y aquel corral embarrado junto al arroyo. Ya era millonario en los papeles, pero sabía que la verdadera riqueza era el control total sobre su destino. Sin embargo, en la cima siempre sopla un viento más fuerte. El próximo paso no era solo ganar dinero, sino consolidar un legado que fuera inmune al paso del tiempo y a las traiciones de la industria. Manuel cerró su libreta, la misma que conservaba desde sus días de jornalero, y miró hacia las luces de la ciudad de Querétaro en el horizonte. El último capítulo de su ascenso estaba por comenzar. La cima es un lugar solitario si solo se llega con dinero. A sus 55 años, Manuel ya no necesitaba demostrarle nada a nadie en el mundo de los negocios. Sus empresas, agrupadas bajo el Consorcio Corporativo Ganadero del Bajío, controlaban gran parte de la distribución de carne premium en el centro de México. Pero la verdadera riqueza, entendió Manuel mientras observaba el atardecer desde su hacienda en el corazón de Querétaro, no radicaba en el saldo de sus cuentas en Dallas o en la Ciudad de México, sino en la permanencia de lo que había construido. Había pasado de ser el jornalero que dormía en un catre al hombre que decidía el precio de la proteína en la región. Sin embargo, el último desafío no era financiero, sino sucesorio. Manuel sabía que muchos imperios familiares se desmoronan en la segunda generación y él estaba decidido a que su historia fuera la excepción. El retorno a la raíz. Manuel decidió emprender su proyecto más ambicioso, la creación del Centro Tecnológico Ganadero Manuel Rojas. No era un rancho de engorda, sino una universidad técnica y un centro de investigación en San Juan del Río, a pocos kilómetros de donde él mismo había paleado estiércol por primera vez. En este centro, Manuel no solo enseñaba genética bovina o finanzas agrícolas, enseñaba la ética del trabajo. Él mismo impartía la primera lección a cada nueva generación de becarios. No lo hacía desde un podio, sino en los corrales escuela.
Aquí se viene a aprender con las manos primero y con la cabeza después, les decía, mostrando sus propias manos, que a pesar de los años de éxito, conservaban las huellas del esfuerzo físico. Si no conoces el olor del animal enfermo o el sonido del grano cayendo en el comedero, nunca serás un verdadero ganadero. Solo serás un tipo con dinero en un corral. Su enfoque en la sostenibilidad se convirtió en el estándar de la industria. Manuel implementó un sistema de economía circular donde nada se desperdiciaba, el metano de los desechos generaba la electricidad de sus plantas y el agua se reciclaba hasta la última gota. Querétaro, una zona de estrés hídrico constante, veía en los ranchos de Manuel un modelo de cómo la industria podía coexistir con el medio ambiente. La última oferta. El éxito masivo atrajo de nuevo a los tiburones, pero esta vez eran de talla internacional. Un fondo de inversión global, con sede en Nueva York, puso sus ojos en su imperio. La oferta era astronómica, una cifra que le permitiría comprar media ciudad y vivir 10 vidas de lujo desenfrenado. Sus asesores financieros, jóvenes brillantes con maestrías en el extranjero, le suplicaban que aceptara. Don Manuel, es el momento de salida perfecto. El mercado está en su punto más alto, le decía su director financiero. Manuel los escuchó a todos en silencio, sentado en la misma silla de cuero donde había resistido el asedio de los competidores locales años atrás. Luego, mandó llamar a sus 3 hijos, quienes ahora ocupaban puestos clave en la empresa, pero que habían pasado sus veranos limpiando corrales bajo sus órdenes. Hijos, les dijo Manuel, este dinero nos haría los más ricos del cementerio. Pero si vendemos el esfuerzo de la gente que creyó en mí cuando yo no tenía nada. Vendemos nuestra identidad. ¿Ustedes qué dicen? La respuesta fue unánime. No estaban allí por el dinero, sino por el orgullo de pertenecer a una estirpe que había transformado la tierra. Manuel rechazó la oferta con una nota breve: mi patrimonio no tiene precio porque no es una cifra, es una historia. El cierre del círculo. Un domingo por la mañana, Manuel decidió hacer algo que no hacía en décadas. Se puso sus botas más viejas, un pantalón de mezclilla gastado y se dirigió a El Laurel, el rancho donde empezó todo. El lugar había cambiado mucho, ahora era propiedad de una corporación menor y se veía descuidado. Caminó hasta el corral 14, aquel donde su espalda se dobló por primera vez bajo el peso de la pala. Se quedó ahí, en silencio, escuchando el viento que soplaba desde la sierra. Por un momento, creyó ver la sombra de aquel joven flaco y hambriento que fue hace casi 40 años. Se acercó a un joven jornalero que estaba limpiando los bebederos con desgano. Manuel le quitó la pala con suavidad. Déjame recordarlo un momento, muchacho, dijo Manuel. A pesar de sus millones y de su poder, el movimiento fue fluido y preciso. Paleó durante 10 minutos con una energía que asombró al joven. Al terminar, Manuel le entregó la pala y le dio un consejo que valía más que todo el oro que poseía. No mires el suelo como si fuera una condena. Míralo como si fuera la semilla de todo lo que vas a hacer. El que domina el polvo, termina dominando el mundo. El horizonte de Don Manuel. La historia de Manuel Rojas terminó convirtiéndose en una leyenda en todo el Bajío. No solo por los ceros en su cuenta bancaria, sino por las miles de familias que prosperaron bajo su sombra. El hombre que empezó sin nada murió años después en su cama, rodeado de sus hijos y nietos, con la ventana abierta para que el olor del campo entrara a despedirlo. Querétaro recordaría por siempre al jornalero que se convirtió en millonario, no por suerte, sino por la alquimia de la voluntad. Manuel había demostrado que en el mundo de la engorda, lo más importante no es lo que el animal pesa en la báscula, sino lo que el hombre pesa en su palabra. Al final, su legado no fueron solo los edificios o los miles de hectáreas verdes. Su legado fue la prueba viviente de que, incluso en las tierras más áridas, la ambición bien sembrada y regada con sudor puede dar la cosecha más grande de todas, la libertad absoluta. El nombre de Manuel Rojas quedó grabado en el hierro caliente de la historia ganadera de México, una marca que el tiempo, por más que sople, jamás podrá borrar.